Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una edición más de Dominio Talentia MX, programa de noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración de talento humano. El miércoles 20 de enero tomó posesión como presidente de los Estados Unidos el demócrata Joe Biden. Su llegada al despacho oval supone un cambio en la dirección política de dicho país y por lo tanto se modificarán también las relaciones entre México y su vecino del norte. En materia económica, laboral y comercial, Joe Biden tiene contemplado fortalecer la industria estadounidense y apoyar a los trabajadores. Poner en marcha la política Made in America, mediante la cual se priorizará la industria de su propio país en todos los contratos de la administración federal. Ofrecer nuevos apoyos monetarios para hacer frente a la crisis generada por la pandemia y seguir con la ruta marcada por el TEMEC para asegurar el bienestar y el desarrollo de América del Norte. En este contexto, México debe construir una agenda común con los Estados Unidos para incentivar el crecimiento económico. Por ello, resultaría muy inoportuno insistir con eliminar en este momento el outsourcing, cuando es un esquema al que recurren muchísimas empresas estadounidenses que operan en nuestro país y cuando el TEMEC busca armonizar y fortalecer los intereses comerciales y laborales de ambas naciones. Prohibir la subcontratación podría desgastar los lazos entre México y Estados Unidos cuando ahora más que nunca debemos estrecharlo. Esta noche en Dominio Talentia MX conoce cuál es la ruta económica que está proponiendo Joe Biden y entérate de por qué en este contexto no podemos eliminar el outsourcing. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula sobre la política económica y comercial de la nueva administración encabezada por el presidente Biden. El pasado 20 de enero tomó posesión como presidente de los Estados Unidos de América Joseph Biden, después de un proceso electoral largo y complicado que dividió a la sociedad norteamericana. Esto representa un golpe de timón en cuanto a la ideología y manera de hacer la política en ese país. Con esta elección terminan 4 años de un gobierno catalogado por los expertos como populista y de ultraderecha. Un ejemplo de este cambio es que el nuevo gobierno de Biden vuelve a incorporarse a la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, luego de que su antecesor Donald Trump los había abandonado. No obstante, en el aspecto económico parece no haber un rompimiento radical, ya que una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Joe Biden fue la llamada Buy American, que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos con el gobierno federal, quien tiene adquisiciones públicas por casi $600 mil millones anuales. Esto tiene como objetivo impulsar la producción nacional y salvar empleos en ese país. Después de 4 años de proteccionismo, la nueva administración piensa que no es el momento para una liberación económica total. Esta política económica pone en alerta a los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, como son sus vecinos de América del Norte, Canadá y México. Para nuestro país, el tema económico y comercial con esa región es de gran relevancia, ya que México exporta a Estados Unidos y Canadá alrededor de $350 mil millones anuales. Además, en 2019, el comercio de Norteamérica ascendió a $1.17 billones, lo que representó casi el 16% del comercio mundial. El Producto Interno Bruto de la región comprendió un valor de $25.9 billones, equivalente al 18.3% del PIB global. Ahora bien, de enero a septiembre de 2020, la inversión extranjera directa recibida por México desde Estados Unidos y Canadá fue de $13.384 millones, de los cuales 68.8% provino de nuestro vecino del norte y 31.2% de Canadá. Además, la región se integra de una fuerza laboral de aproximadamente 250 millones de personas.
México tiene fuertes lazos comerciales con Estados Unidos, por lo que el cambio de gobierno en ese país es de vital importancia para el crecimiento económico y el mercado laboral en México. ¿Sabían que a nivel mundial en 2020 se perdieron el equivalente a 255 millones de empleos? Y por otro lado, ya se enteraron que el 50% de las mujeres en México participan en el mercado laboral. Los invito a ver las siguientes 2 notas para conocer más sobre esta información. La tasa de participación económica de las mujeres creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años para llegar al 49% en 2020, crecimiento que fue más de 4 veces superior al registrado de 2000 a 2010, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI. Dicho censo también revela que en México hay 126.014.024 habitantes, de los cuales 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres. La edad media promedio de la población mexicana es de 22 años y su grado de escolaridad es de 9.2 años, es decir, secundaria concluida. Por otro lado, hay 92.5 millones de mexicanos afiliados a algún subsistema de salud, 51.1% en el IMSS, 35.5% en el INSABI, 7.7% en el ISSSTE y el resto en los demás subsistemas. En 2020 se perdió el 8.8% de las horas de trabajo a nivel mundial, equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo. La mayoría de ellos desaparecieron en América Latina, Europa Meridional y Asia Meridional. Así lo muestra la 7ª edición del Observatorio Laboral de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en 2020 disminuyeron un 8.3%, lo que equivale a 3.7 billones de dólares o el 4.4% del Producto Interno Bruto Mundial. El pronóstico para el primer trimestre de 2021 no es muy positivo. La OIT prevé que continuará la pérdida de horas de trabajo en un 3%, equivalente a 90 millones de empleos a tiempo completo. La entrada del nuevo gobierno en Estados Unidos representa retos importantes para México, principalmente en materia comercial y particularmente en la aplicación del Tratado Comercial TEMEC. Expertos en materia económica prevén que la administración de Joe Biden sea más estricta en el cumplimiento de los lineamientos de dicho tratado. Dentro del TEMEC, uno de los apartados más importantes es el capítulo 23 de lo laboral. Es por eso que para Jesús Seade, ex subsecretario de América del Norte de México, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, los compromisos laborales suscritos en dicho tratado son lo que debería preocupar al gobierno mexicano ante la llegada de la nueva administración demócrata, vinculada con los sindicatos más grandes de Estados Unidos, quienes están vigilando permanentemente el cumplimiento de las obligaciones laborales de nuestro país. Otro de los temas que deberá preocupar a México es que cualquier modificación a las leyes laborales afectaría a la competitividad y a la inversión que generan tratados como el TEMEC. Esto podría ocurrir con las reformas propuestas a la ley para prohibir la subcontratación. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la bienvenida a Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Es maestro por la Universidad de Johns Hopkins y es experto en negociaciones comerciales internacionales. Bienvenido, maestro Smith. Buenas noches. Muy buenas noches, Elías. Me da muchísimo estar contigo y con tu auditorio. Después de un año de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas, y de que muchos países atravesaran el año pasando una fuerte crisis económica y sanitaria, ¿cómo se observa a nivel mundial el panorama económico, en especial para México?
En nuestra región, en la región, llamémosle la región TEMEC de América del Norte, estamos enfrentando probablemente la peor crisis económica en los últimos 100 años. Y además del impacto que tuvo en la primavera el COVID por el hecho de tener que tener un confinamiento prolongado, que no solamente afectó la capacidad de que las personas pudieran salir de sus casas a gastar, a ganar dinero en sus negocios y en sus empleos, también hubo una disrupción muy importante en América del Norte en las cadenas productivas, las cadenas de valor, justamente porque tenemos una economía muy integrada con Estados Unidos principalmente y también con Canadá. Cualquier disrupción en el aparato productivo de los principales de manufactura en cualquiera de los tres países afecta a los otros dos socios comerciales del TEMEC. Entonces, tuvimos un impacto muy fuerte en América del Norte en ese sentido. En el segundo trimestre del 2020 vimos una caída del Producto Interno Bruto en México de casi 19%. Empezamos a ver un poco de recuperación para el último trimestre del año pasado, pero como sabes, por supuesto, llegó esta segunda ola aún más virulenta del COVID y está teniendo y causando estragos en la economía de los tres países. Esto es algo que, sin lugar a dudas, es buena noticia que ya están llegando las vacunas, pero en realidad el impacto de las vacunas no se va a sentir probablemente hasta mediados o finales del año. Entonces es muy importante que aprovechemos instrumentos comerciales en la región como los que tenemos con el TEMEC para hacer que crezcan las oportunidades de comercio y de inversión en la región, porque se avecina un año aún difícil. Si bien no va a caer como cayó la economía en los últimos 12 meses, sí vamos a tener un inicio de recuperación, pero tenemos que aprovechar al máximo el TEMEC para salir más rápido de la crisis económica. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Kenneth, implicará cambios importantes para México. En materia de intercambio comercial, ¿cómo vislumbras la relación bilateral? Yo creo que uno de los aspectos positivos de la llegada de la administración Biden es que vamos a tener un regreso a una relación bilateral más predecible. Es decir, va a ser el regreso a una relación más institucional, no vamos a estar sujetos a los tweets de cada mañana, a los insultos del presidente Trump en contra de nuestros connacionales, etcétera. Y al mismo tiempo, el gabinete que está estableciendo el presidente Biden en su país consta de personajes que tienen experiencia en la relación con México. Por ejemplo, Roberta Jacobson se va a ocupar de los asuntos fronterizos. Sabemos que hay un interés muy particular en avanzar en una agenda más constructiva en materia de migración. Entonces hay elementos muy positivos en ese sentido. Ahora, en la parte comercial, no va a llegar la administración Biden a tratar de renegociar el tratado como lo hizo en su momento Trump con el Telecán. Lo que es un hecho es que va a impulsar muchos de los puntos de la agenda demócrata, la agenda tradicional que impulsan los demócratas en materia de política comercial, que pueden resultar ser temas espinosos para la administración del presidente López Obrador. 3 ejemplos rápidos es en el tema laboral. Van a enfatizar mucho los temas de cumplimiento de los compromisos laborales en el tratado, y hay mucha presión de los sindicatos en Estados Unidos para iniciar casos en contra de México. También va a haber un énfasis que no tenía la administración Trump para nada en los temas ambientales. Va a haber un énfasis en cambio climático, en el respeto de los acuerdos multilaterales ambientales, y ahí México tiene que también estar preparado para cumplir bien como se plasma en el TEMEC. Y por último, el tema energético, y está ligado al tema ambiental porque la administración Biden va a impulsar de lleno una política que favorezca el uso de energías limpias, de energías renovables. Hablando de inversión, de acuerdo con la UNTAD, la inversión extranjera directa mundial se desplomó un 42% en 2020 y se espera que los flujos de este tipo de inversión continúen siendo débiles durante este año. En el caso de la región de América del Norte, ¿cómo el TEMEC promueve y protege las inversiones entre sus miembros? El tema de la atracción de inversión es uno de los aspectos más positivos que nos brinda el libre comercio al interior de América del Norte. Lo hizo a lo largo de los 25 años de vida del Telecán y ahora lo va a seguir haciendo bajo el TEMEC. Y esto se debe al hecho de que la región, y en particular México, se vuelve muy atractivo para la atracción de inversión porque el tratado establece certidumbre jurídica a largo plazo sobre las leyes y regulaciones que van a regir
todo lo que tiene que ver con la posibilidad de invertir en México y de realizar las inversiones y hacerlas viables económicamente a largo plazo. Existen mecanismos de solución de controversias dentro del tratado, llamados mecanismo inversionista-Estado, que permiten que aquellas empresas que estén operando en México, en Canadá o en Estados Unidos, enfoquémonos en México, las empresas que invierten en México tienen protección bajo el capítulo de inversión del tratado. Es decir, si llegara a haber alguna situación que a través de la vía regulatoria o una expropiación directa o indirecta se afectara su inversión, tienen la posibilidad de acudir a paneles arbitrales en lo individual y obtener daños por lo que les haya ocasionado estas medidas regulatorias o esta cancelación de su inversión. Tenemos que hacer una pausa, será breve y regresamos. De acuerdo a la American Society of Mexico, el 92% de las 1,400 empresas estadounidenses que operan en México utilizan el outsourcing. Dichas empresas representan el 20% de la inversión extranjera directa en nuestro país y generan 2.5 millones de empleos directos. La subcontratación permite a estas unidades económicas aumentar su nivel de competitividad al fabricar productos de alta calidad en periodos más cortos. Al mismo tiempo, generan empleos formales con remuneración digna y seguridad social. Es por esto que también nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, usan la tercerización como un modelo laboral que ayuda al desarrollo de las empresas, lo que ha hecho que en América del Norte haya cerca de 25 millones de trabajadores subcontratados. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que esta noche estamos en entrevista con el maestro Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica del TEMEC. Recordemos que el 1 de julio del 2020 fue un día histórico para la región de América del Norte, debido a que entró en vigor el tan esperado tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en sustitución del TLCAN. Este tratado significó un reto para México en materia laboral. ¿Qué implicaciones laborales podrían presentarse con Joe Biden en la presidencia? De entrada, yo creo que hay que señalar que el capítulo laboral del TEMEC es el capítulo más avanzado en materia de defensa de los trabajadores de cualquier TLC que haya sido negociado. Que además de las protecciones básicas en materia de combatir el trabajo forzoso, el trabajo infantil, se añaden disciplinas para prohibir la discriminación. Lo que viene siendo también un apartado muy importante que se incluye es en materia de democracia sindical, la transparencia de los contratos colectivos de trabajo. Y es en este último rubro donde México tiene que ser muy cuidadoso para que sus empresas estén preparadas para cumplir con lo que se establece en materia de transparencia de los contratos colectivos de trabajo y no estar sujetos a paneles arbitrales, a paneles de solución de controversias que pudieran restringir sus exportaciones a Estados Unidos. Eso hay que verlo con mucho cuidado y, como dije, hay presión de los sindicatos estadounidenses para iniciar casos en contra de México, muchas veces no porque se preocupen por la salud de los trabajadores mexicanos, sino con fines proteccionistas. Y eso hay que estar listos para defendernos también. Sabes bien que para aprobar el TEMEC hubo necesidad de aprobar una reforma laboral en México, la reforma del 1 de mayo de 2019. ¿Qué pasaría si en este momento se reabre la Ley Federal del Trabajo como se pretende, con una iniciativa tan regresiva como lo es la subcontratación? ¿Cómo lo tomarían nuestros socios comerciales, ya que en sus países el outsourcing es una práctica común y legal? Mira, es un tema muy delicado. El sector privado mexicano ha reaccionado muy fuerte respecto a esta iniciativa de eliminar el outsourcing en México. Lo ve como una herramienta muy útil de flexibilidad laboral y que permite
hasta cierto punto incrementar la contratación y el empleo en México bajo condiciones flexibles. El debate va a continuar. Per se, una iniciativa que cambie las condiciones de outsourcing en México no sería violatoria del TEMEC, dependería de cómo se instrumente y qué efecto tenga en la relación entre el empleador y el sindicato y los derechos de los trabajadores. Lo que sí es un hecho, y por eso es muy delicado, es que se tiene que cuidar que no generemos desincentivos para contratar en México, sobre todo en una situación en la que tenemos una crisis del empleo, una crisis económica muy fuerte. En ese sentido, que no le restemos competitividad a las empresas. Hay que encontrar ese balance entre garantizar los derechos de los trabajadores, pero también darle a las empresas suficiente flexibilidad por estos esquemas que existen a nivel mundial y se utilizan en muchas partes del mundo para poder fomentar la contratación y la competitividad de las empresas. De acuerdo a la American Society of Mexico, el 92% de las 1,400 empresas estadounidenses que operan en México utilizan el outsourcing. ¿Cómo podría afectar a estas empresas la eliminación de la subcontratación en México? Mira, pues sin lugar a dudas las afectaría igual que a las empresas de capital 100% mexicano o de otras partes del mundo que operan en México. El riesgo de un esquema que corte de tajo y por completo la posibilidad de hacer outsourcing en ciertos procesos productivos o actividades administrativas, laborales de cualquier tipo en las empresas, es justamente que puede encarecer los costos para las empresas y obligarlos a reducir justamente las plazas laborales en sus empresas. El aspecto de outsourcing en diversos tipos de servicio, por ejemplo, servicios de limpieza en fábricas del sector automotriz u otro tipo de servicios donde haces outsourcing inclusive con mayor valor agregado hacia terceras empresas, lo que hace es darte una mayor competitividad en el mercado laboral. Y las empresas mexicanas, las empresas que operan en México, están constantemente compitiendo con otras empresas en el mundo. Entonces, es justamente por eso que el sector privado mexicano, la Coparmex, ha señalado lo posible es introducir medidas que pueden parecer buenas porque buscan en teoría fortalecer los derechos de los trabajadores, pero que en realidad pueden crear desincentivos para generar más empleo. Se ha comentado que con la llegada de Joe Biden, muchas empresas mexicanas podrían enfrentar demandas laborales por incumplimiento de compromisos acordados en el capítulo laboral del TEMEC. Estas demandas laborales se podrían convertir en obstáculos para potenciar un mayor intercambio comercial. El capítulo laboral contiene disciplinas muy claras sobre lo que constituyen violaciones a los compromisos de la defensa de los derechos laborales. El principio rector aquí es que un país puede ser demandado por otro miembro del TEMEC cuando está incurriendo en alguna práctica sostenida y recurrente de violación de los derechos de los trabajadores que le confiere una ventaja artificial para los productos de exportación de ese país. Platicar contigo ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Kenneth, y ojalá y nos puedas acompañar en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, Elías, por la invitación y estoy a tus órdenes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.